Pues sin más voy a dar la palabra a Abraham, que, bueno, no les doy más explicaciones para que los expliquen y a José Foca, que, como os he dicho, el aspecto que para mí es más singular es el que trabajan sobre el terreno y ven día a día esta problemática de la que nos van a hablar. Así es que muchas gracias y les cedo la palabra. En Barcelona han detenido a los cabecillas de una mafia dedicada a explotar a indigentes. Les obligaban a ejercer la mendicidad y a vivir en condiciones infrahumanas, trabajando interminables jornadas sin apenas darles de comer y emborrachándolos. Hay 2 detenidos. A la derecha, una de las detenidas le quita toda la recaudación del día al mendigo que explota hasta la última moneda de su jornada de trabajo, unos 100 euros. Él no pone ninguna resistencia. Lo único que le dan de beber es alcohol y además de entre adormecido, totalmente dependiente. Ellos son los 2 cabecillas de la banda. Lideraban un clan de 10 personas que explotaba a los mendigos, los captaban en sus países de origen, les daban solo un colchón para dormir en este descampado y los llevaban a los lugares donde pedían limosna, ocultos en el maletero de un coche. Personas con alguna deficiencia física visible, sobre todo, para que el máximo de pena. Vivían en condiciones de semiesclavitud, vigilados constantemente. La operación policial comenzó en noviembre. Las víctimas de la extorsión mendigaban siempre en los mismos lugares. Se montó un dispositivo de seguimiento hasta que dieron con el sitio donde dormían. Ha sido bastante dantesco y bastante miserable. A los detenidos se les acusa de tráfico de seres humanos. Los 2 mendigos liberados se recuperan en un centro de acogida. Buenos días. Primero me voy a presentar. Yo soy Abraham Albaladejo y soy sargento de la Guardia Urbana de Barcelona. Estoy con mi compañero José Forca. Él es sargento también de la Guardia Urbana de Barcelona. Yo llevo casi 20 años en el servicio y mi compañero lleva mucho más que yo, pero él lleva casi 20 años en el grupo de tráfico de explotación de personas. Hoy vamos a hablar de la trata nosotros. Vamos a hablar de la trata, de lo que vemos en la calle y más concreto en las ciudades. ¿Por qué existimos? ¿Tengo paso ya? ¿Se escucha? Sí, vale. Esta primera diapositiva del por qué existimos es que, no sé si lo sabrán, pero en nuestra legislación, una policía local, que seríamos nosotros, la determinación de Guardia Urbana, Policía Municipal, Policía Local, depende de cada población. En principio nosotros no tendríamos la competencia directa en esta tipología delictiva. Entonces, siempre es la pregunta, ¿por qué existe un grupo como el que tenemos en la Guardia Urbana, en el que yo soy el responsable de ese grupo y llevo trabajando en este ámbito desde hace ya 18 años, de manera ininterrumpida? Y la respuesta a ello serían estas pequeñas muestras de fotos que parecen totalmente anacrónicas, fuera de lugar. Y bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando, no? Pues es una muestra de lo que realmente todavía tenemos en nuestras ciudades. La tenemos en la ciudad de Barcelona, pero está en las grandes ciudades, en Madrid o en cualquier otra ciudad europea o de Latinoamérica. Y son esas personas que vemos ahí, que están totalmente sometidas, en los que, como veis, esas cadenas, ahí se veían y hoy día no se ven. Esas cadenas están. Cuando pasamos por la carretera y vemos a una chica que está con una sombrilla, con una minifalda, la gente pasa y le pita, pipi, ja, 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 se ríe, pero lo que no está viendo es que tiene esa bola que vemos ahí al final cogida a su pie, lo que pasa que es invisible hasta que no detectamos, hasta que no visualizamos. No estamos viendo una víctima, ¿qué vemos? Una chica que va en minifalda. O, como en el vídeo que hemos visto antes, que teníamos a ese señor de 80 años, en el que, o otro caso que explicaremos con más detenimiento para que veáis, sobre todo la fase de detección e identificación, la gente lo que ve que es una cosa, algo que molesta. Pasamos por encima de esas personas y están en la vía pública, y pasamos como el que pasa por un bosque y pasa por encima de una rama. Entonces nosotros mismos
no estamos actuando con ese tacto o esa visión que pretendemos con esta formación también, que la gente que lo recibe pueda acabar pues, pudiendo observar estos detalles. Y esto que veis aquí, pues, como he dicho, es de cruda actualidad. No se ven, pero están. Por eso se llama que es un delito, ¿no?, la trata de la esclavitud del siglo XXI y que son víctimas invisibles. Entonces, continuando con esta presentación, nuestro Código Penal, el español, en el artículo 177 bis habla del delito de la trata. Y el delito de la trata se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿no?, la captación en país de origen, mediante engaño, el traslado, la acogida y, sobre todo, habla de palabras como violencia, coacción, amenazas, pero hay una que es súper importante y que es con la que nosotros últimamente trabajamos más, que es la palabra vulnerabilidad. Vulnerabilidad, que esas personas sean vulnerables. Y luego, aparte de hacer todo un enunciado de cómo se debe de cumplir ese delito, nos habla de las finalidades. Esas son las finalidades que el 177 bis de nuestro Código Penal dice que el delito de trata de seres humanos, y diferenciaremos sobre todo en castellano la trata del tráfico irregular de personas, la trata principalmente es contra la persona, el tráfico irregular de personas sería contra el Estado, que son delitos diferentes y, como veis en la presentación de Telecinco que hemos visto, incluso hablaban erróneamente del delito de detenidos por tráfico de seres humanos. Es incorrecto, son fallos, porque en inglés y en catalán, pues sí que en catalán, ¿no?, o en valenciano a lo mejor también, sería tràfic d'éssers humans, pero cuando lo trasladamos al castellano sería delito de trata. Entonces hay que diferenciarlo y es importante. Bueno, pues dentro de sus finalidades tenemos todas estas. Yo personalmente, con el grupo que lidero, he trabajado en todas, excepto en el tráfico de órganos, que eso no quita y no significa que no se dé, pero nosotros todavía no hemos conseguido detectar o no nos ha entrado ningún caso de tráfico de órganos. El resto lo hemos trabajado todos. Y el de esclavización o prácticas análogas, que tendría que ver también con la ponencia, ese, por desgracia, en nuestra judicatura, y lo hablaremos en el amplio espectro, a no ser que un juez, tú le presentes un caso que esté viendo eso, esos pies con cadenas, y vea latigazos y vea que esa persona estaba así, no lo va a tirar por tema de finalidad de esclavización, lo va a tirar por la explotación laboral, ¿vale? Ese es otro de los hándicaps, y ya empezamos con los problemas que nos vamos encontrando con la realidad de lo que pone la teoría con lo que nos encontramos en la práctica. Entonces, de todos estos, como he dicho que hemos trabajado en todos, los que podríamos detectar, cualquiera de los que estamos nosotros aquí, ahora mismo en esta sala, sin ser policías, sin tener ningún tipo de capacitación, de esos dos, los únicos que podríamos visualizar en la calle, y es en el que nos vamos a centrar porque en las grandes ciudades es lo que podemos visualizar, ¿qué sería? La explotación sexual y la mendicidad forzada. La explotación sexual, el 95% es a mujeres y niñas, la mendicidad forzada, por el contrario, la mayoría son hombres. Y claro, aquí nos encontraremos con otro hándicap que luego Abraham os explicará, y es que, claro, todos los esfuerzos y todo lo que se ha dedicado en la acogida a esas víctimas generalmente es hacia la mujer, como es normal, porque son las que más lo sufren. Pero cuando nos encontramos, y luego lo haremos de un caso, con la mendicidad forzada, que es un hombre, pillamos a contrapié. No a nosotros, porque nosotros atendemos víctimas sin mirar. Es una víctima, no miramos si es hombre, mujer, niño, no, la atendemos como cada uno con sus características, pero no hacemos esa diferenciación. Las entidades sí, y les pilló un poco a contrapié porque todo estaba dedicado a la mujer, incluso los centros no podían mezclar a un hombre con mujeres, personas además con la tercera edad y con algún tipo de adicción inducida por los tratantes. Entonces, esta sería un poco la introducción del por qué existimos. Y ahora, pues, si quieres, continuamos. Recapitulemos. Tenemos a dos personas que están en la calle y que ven directamente estas víctimas de trata. Nosotros en España tenemos el Código Penal español con el artículo 177 que te habla de la trata. Dentro de esa trata tenemos distintas finalidades, que es lo que acabáis de ver. José os está empezando a hablar ya del tema de la detección y la identificación. Ya os ha dejado caer una
en el cual os ha dicho que la detección puede ser hecha por cualquier persona, es decir, cualquier ciudadano podría detectar a esas víctimas en alguna de las finalidades que habéis visto del Código Penal. Y entonces, ahora vamos a hablar del cómo, ¿no? Esa primera fase, esa detección de las víctimas de trata, que puede hacer cualquier ciudadano realmente, lo que pasa es que nosotros estaríamos más profesionalizados. Tenemos, por una parte, la detección y, por otra parte, la identificación. La detección la puede hacer cualquier persona. La diferencia entre las dos es, detección la puede hacer cualquiera, hablamos de algo general, y la identificación es un proceso formal. Es decir, la detección sería aquella de, aquella persona está allí y hay algo que no me cuadra, algo que dices, ostras, no está allí porque quiere. ¿Vale? Entonces, en cambio, la identificación sería aquel proceso formal por el cual nosotros ya le damos, ya le revestimos ese carácter de víctima a esa persona porque coinciden algunos parámetros, lo que se llamamos indicadores, en los cuales dices, tiene este indicador, tiene este otro indicador, tiene esto. Esta persona puede ser víctima de trata en algún tipo de finalidad. Habéis visto el vídeo del principio en el cual se hablaba de un caso de allí de Barcelona que se hablaba de mendicidad, ¿no? No me adelantaré, pero más adelante veréis esos indicadores, ¿vale? Es decir, tenemos la detección habla de algo que puede hacer cualquier persona con unos mínimos conocimientos y con una mínima capacidad de observación, y hablamos de la identificación. Identificación es un proceso formal que hace la policía para decir esta persona puede ser víctima de trata y entonces empezar el procedimiento de asistencia para esa persona, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la normativa? Para el proceso de identificación, al ser un proceso formal, te dice que tienes que tener una formación especializada, pero es curioso porque es un pequeño, no voy a decir cajón desastre, pero sí que poquito fuera de normativa esa formación especializada. O sea, hablamos de formación especializada. ¿Dónde está regulada esa formación especializada? En ningún sitio, ¿vale? Es decir, lo que os estoy transmitiendo es que el proceso de identificación formal lo tienen que hacer unidades especializadas con una formación especializada, pero que esa formación especializada no está estructurada en ningún sitio. No hay ningún sitio que diga, esta formación tiene que tener esto. Es decir, cada cuerpo policial puede tener esa formación con alguna variante. No, está claro que, por supuesto, que dentro de cada cuerpo habrá características comunes de esa formación, porque vamos a hablar de la trata, porque el Código Penal es el mismo para cualquier cuerpo policial aquí en el territorio, entonces al final eso es lo mismo. Pero nos gustaría transmitir que esa formación especializada no está regulada hasta el final en ningún sitio, ¿vale? Entonces, un cuerpo policial, en nuestro caso, estaríamos hablando en España de cuerpos estatales y autonómicos, tienen esa formación especializada y entonces ellos están revestidos, ¿vale?, de esa habilitación para hacer este procedimiento, esta identificación formal de las víctimas. En nuestro caso, existe la formación especializada, pero nosotros podemos detectar, digamos, tenemos los conocimientos para identificar formalmente, pero necesitamos coger a alguien del Cuerpo Nacional de Policía para que haga este proceso de manera formal, ¿vale? Vale. Del caso. Sí. Entonces, a colación de esto, ¿por qué ponemos el caso Jardinets? Aunque es un caso que es con una persona que es dedicado a la explotación de mendicidad, pero lo ponemos porque sí que tiene todos estos ítems que hemos hablado desde el inicio hasta el final. Pero esto se puede trasladar a cualquier víctima. Lo que pasa es que este es un caso real. Luego os explicaré otros casos en el que también intervenimos con niñas menores de edad y también casos que son pioneros a nivel nacional. ¿Y por qué hablo de este caso Jardinets? Porque a nivel nacional también casi estamos generando jurisprudencia, porque ha sido el primer caso en España que ha sido condenado un grupo criminal a 16 años de cárcel por el delito de trata y el delito de lesiones. Un hito porque no se había dado nunca todavía, primero en el delito de trata y segundo con esa finalidad. Fuimos los primeros en España, lo hicimos Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de manera conjunta. La víctima era nuestra, ¿por qué? Porque hubo una fase de detección. ¿Y esa fase de detección en qué consistió? Pues volvemos al inicio. Consistió en que los jardinets, le llamamos así porque a esas personas las tenían expuestas en los jardinets del Paseo de Gracia. Es una zona, Paseo de Gracia... Jardinada. Ajardinada, claro, jardinets, sí. Entonces, es una zona de un alto nivel económico y, claro, ¿qué pasa? Que ahí pues, hay más posibilidad de que reciban esa cantidad de dinero poniendo a esas personas allí. Pero fijaros cómo entra
este caso. Entra porque los propios vecinos y un restaurante muy famoso, muy caro que hay allí, lo ponían a este hombre ahí en la puerta. Le ponían una silla de ruedas y ese hombre estirado en el suelo. No lo dejaban ni que se sentara en la silla para dar todavía más sensación de dejadez. Y aparte tenía un problema en el pie. Tenía un problema en el pie porque lo que buscan es dar el máximo de pena. Cuanto peor está la persona, más rendimiento le puedo sacar. Porque además es un delito, no es como la droga. Hago la transacción, la consumo y se acabó. No, una persona no la puedo explotar pues hasta que aguante. Entonces es un delito que es constante hacia la persona, por eso también es tan grave, porque aparte es un delito que te quita la esencia de la humanidad, te quita lo que te hace ser humano, ¿no? Como decía un profesor mío de filosofía, ¿qué es la esencia? Aquello que te hace ser lo que es y sin lo cual dejarías de serlo. Pues efectivamente, aquí te quitan tu dignidad, te quitan tu alma, te quitan todo y te dejan en la nada, te cosifican. De hecho, en escuchas telefónicas, cuando tenemos una investigación, escuchamos cómo hablan entre los tratantes. Oye, te vendo a esta persona que me da muchos problemas, dame 300 euros y es tuya, como si estuviéramos en el Wallapop. Cojo una persona, la cosifico, esto es una cosa que me molesta, la vendo al que me dé el dinero y me la quito de encima, o cómo hacen para captar y demás. Bueno, pues en este caso se dan todos esos ítems y esta persona que la ponían ahí en esa zona donde molestaba, entraron un montón de llamadas al 112, a la Guardia Urbana, diciendo que ahí había una persona que molestaba, una persona que hacía mal olor, una persona que estaba en una situación deplorable. Bueno, entraban quejas diferentes, pero todo eran quejas porque molestaba. Nadie entró diciendo, oiga, aquí hay una persona que parece que necesita ayuda o que parece que no. Eran ese tipo de quejas. La patrulla uniformada se acercó allí y pudo observarlo. Entonces se preocupó y empezó, pues, esos equipos de proximidad a ver esos indicadores que a golpe de ojo se pueden ver y que luego los veremos con un poco más de atención. Entonces vieron que esa persona, ¿por qué estaba ahí? Si estaba tirada en el suelo, ¿cómo había llegado? Si no podía caminar. Se empezaron a hacer unas preguntas lógicas, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Y una silla de ruedas si este hombre no está en la silla de ruedas? Está todo el día tirado. Porque pasaban por ahí las patrullas, lo comentaban, oye, es verdad, y esa persona, pues el otro día vi que lo dejaban con una furgoneta. ¿Ah, sí? Claro, esos son los indicadores que a nosotros nos interesa. Y es lo que yo le pido a esas patrullas uniformadas, que me nutran de esa información y que me la pasen. No la pasaron, no la traspasaron en un informe muy bien hecho y yo les dije lo que tenían que mirar, que son los indicadores que luego veremos, y se comprobó que efectivamente esa persona tenía indicadores de ser víctima o posible víctima de trata. ¿Qué pasó? Que desapareció un momento. ¿Por qué? Porque ese pie que tenía para dar pena lo tenía tan mal que le tuvieron que amputar primero los dedos de los pies. Pero no lo hicieron aquí en Barcelona, lo hicieron en Rumanía. Era una persona rumana, 76 años. Se lo llevaron allí, le hicieron la intervención, tal cual, se lo vendaron y allí también lo estaban explotando de mientras, porque claro, había que sacar dinero, eso no iba a ser gratis. Y cuando volvió, lo volvieron a dejar, al cabo de los meses desapareció, lo volvimos a observar y volvimos a iniciar la investigación. Y a ese hombre lo dejaron allí, pues tirado en el suelo otra vez, tenía el pie pues con una venda y bueno, pues con la situación, ¿no? De cuando te amputan un pie, el hombre quejándose, cuanto más queja, más dolor. Finalmente ese hombre, la gente se quejaba por el mal olor, pero no el mal olor ya corporal, sino porque se le estaba gangrenando el pie. Con lo cual ese hombre se lo tuvieron que llevar de urgencias al hospital de Barcelona y allí, como nosotros estábamos iniciando, ya estábamos con la investigación, ese hombre no hablaba español, le tuvimos que llevar un traductor rumano. Y en el box que estaba pusimos a ese traductor rumano ahí para que pudiera interlocutar con los médicos y que le fuera explicando lo que tenían. Claro, lo primero que necesitábamos que era su documentación. Otro indicador, ¿llevaba él la documentación encima? No. ¿Quién lleva la documentación o quién la tenía? Los captores. Cuando él llama por teléfono, o hace que llamen por teléfono, ¿no? Le dice, oye, dejarme llamar para que me traiga la documentación para poder formalizarlo todo y saber quién es, ¿no? Pues cuando llegan los malos, que es como nosotros denominamos en nuestro argot, ese grupo de proxenetas o de explotadores, llegan y lo primero que hacen, ¿qué es? Le dan la documentación, pero con unas amenazas. Como digas algo de todo, lo empiezan a amenazar con unas amenazas graves. Lo que desconocían los captores es que teníamos al traductor de rumano al lado, que pensaba que era otra persona que estaba allí en el box pues esperando a que la atendiesen y pensaba que solo entendían entre ellos. Le cogimos declaración
al traductor y a la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué declaró la víctima? No declaró porque está enfadada. ¿Por qué? Porque al final le tuvieron que amputar la pierna por aquí. De ahí los 6 años del delito de lesiones. Y cuando le amputaron la pierna, el hombre ya se decidió a explicar lo que le había pasado. Más la denuncia, la declaración que le cogimos al traductor, más nuestras vigilancias de paisano, haciendo fotos, cómo tal, cómo lo traen, cómo lo llevan, quién le coge el dinero, todo esto, hicimos un atestado y pudimos llevar este caso, que por eso lo ponemos, porque tiene todos los requisitos y además salió bien, porque no siempre sale bien, salió bien y además con una pena, pues, que nosotros en un principio Fiscalía pedía 22 años, pero quedó en 16, incluso los abogados de la defensa hicieron una recusación al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dictó a nuestro favor, diciendo que esa sentencia era firme, con lo cual se mantenían los 16 años de prisión para ese grupo criminal. Por eso es un caso paradigmático, primero porque fue el primero en España, porque es una sentencia pionera, porque la hemos hecho nosotros, porque la he vivido de primera mano y porque me gustaba que supierais, ¿no?, pues también de primera mano un hecho que generalmente no se suele hablar y no se suele conocer. Como dice José, este caso lo hemos puesto por diferentes razones. Una es la que quiero que se os quede, la cosificación de la persona, o sea, perder esa dignidad. Fijaos cómo trataron a esta persona. Directamente era un objeto, como dice José, que era para una venta. O sea, fue cangrenando, fue perdiendo miembros hasta que al final se quedó sin la pierna. Y el trato fue el que visteis. Te lo vendo, tal, lo dejamos allí, lo llevamos allí, le cortamos los dedos, lo volvemos a traer, lo seguimos explotando. Es una cosificación total. Lo siguiente, la siguiente razón por la cual ponemos este ejemplo es por lo que acabamos de hablar, la detección y la identificación. Quedaos con cómo hemos empezado la historia, cómo entró esta persona, digamos, en nuestro proceso, ¿no? Por llamadas de quejas de olores, quejas de ruidos, molesta, está allí, me molesta para andar por la calle. Nadie vio a esa persona como una víctima. Y estamos hablando ya no solo de nosotros, digamos, estamos hablando de sociedad en general. O sea, no vemos muchas veces a esta persona como víctimas. Por eso os lo enlazo con las cadenas que hablábamos al principio. Esas cadenas que hablábamos, que son unas cadenas invisibles a día de hoy, la esclavitud a día de hoy no es como la de antes. No tenemos a una fila de gente con las cadenas. Las cadenas de hoy en día son como las que habéis visto en este caso. Esa es la diferencia, cuando hacemos así y nadie se da cuenta que esa persona lleva unas cadenas. De eso hablamos aquí cuando decimos que llevan unas cadenas. Entonces, en este proceso de detección que puede hacer cualquier persona, nadie se dio cuenta. Al llamar para molestias fue una patrulla muy avispada porque una de las cosas que vais a ver con nuestra charla es que no todas las patrullas tienen esa capacidad que tuvo aquella que fue a esta persona en concreto, para darse cuenta que algo no cuadraba y que no eran unas simples molestias. Y entonces no cuadraba algo de lo que estamos hablando ahora. Una vez que tenemos en la primera parte, para el otro, el en medio, una vez que tenemos hablamos de la detección e identificación, ¿qué tenemos? Los indicadores. ¿Y qué tipos de indicadores tenemos? Generales y específicos. Que los veis aquí. En el caso de los específicos, dependen de cada tipo de finalidad de la trata. ¿Qué quiero decir? Los indicadores específicos son indicadores que depende. Si tengo una finalidad de mendicidad, como es este caso, tenemos un tipo de indicadores que son los que he puesto yo en esta presentación. Pero si hablamos de explotación sexual, tendremos otros indicadores y serán diferentes a los de esto. Hablando de indicadores específicos. Indicadores generales sí que son totalmente genéricos y sirven para todas las finalidades. Entonces, lo que se hace es, ¿cuadran algunos indicadores generales? Sí. Y entonces pasamos a los específicos, ¿vale?, con esa capacidad de observación y entonces vemos, depende de los específicos, ya tú cuadras qué tipo de finalidad puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué más os tengo que contar de los indicadores? Los indicadores no es una cosa que venga regulada en la normativa tampoco. Igual que os decía antes, que esa habilitación para los cuerpos policiales para hacer una identificación formal es una formación especializada que tampoco está regulada el contenido. En este caso, los indicadores te dicen que son, ¿no? Pero tú no ves una lista de indicadores. En los protocolos policiales y en algunas resoluciones internacionales de organismos, ¿vale?, de organismos internacionales sí que puedes ver alguna lista de indicadores, pero estos siempre serán propuestas. No es una lista oficial que hagan servir todos los cuerpos policiales alrededor del mundo. Por supuesto que los generales coincidirán, por supuesto. Pero, en cambio, los indicadores específicos sí que varían dependiendo de en dónde estemos. ¿Qué podéis encontrar? Podéis encontrar que gente con mucha experiencia dentro del campo, por ejemplo, como mi compañero, ¿no?, siempre ha estado allí, siempre ha estado en la misma unidad y 18 años en la misma unidad, pues al final te da un bagaje en el cual tú puedes proponer una serie de indicadores, ¿no?, como también nosotros proponemos para las niñas soldado en nuestro artículo. ¿Qué quiero decir? Podéis ver indicadores específicos, pero esos indicadores serán a propuesta de gente
como José, otros policías de otros cuerpos policiales, a los cuales, gracias a su experiencia y a ver esas víctimas, sí que pueden hacer un cuadro de indicadores para decir, por ejemplo, llegan solos o acompañados. Acabáis de ver en el caso Jardinets, como os hemos dicho, que a esta persona la traían en una furgoneta. La furgoneta la descargaba. Y si cada mañana esa persona que está pidiendo allí la trae en una furgoneta, pues hay algo ya que no cuadra, ¿no? La dejan, tiene un horario, la recogen siempre a la misma hora, esa furgoneta lleva a 2 personas más a otros puntos de Barcelona, pues ya estáis viendo indicadores específicos de la mendicidad. Estos serían específicos de la mendicidad, ¿vale? En cambio, si os fijáis en los indicadores generales, esta persona, salud deteriorada, marcas físicas, esos son los generales, pero eso no te puede decir qué es la mendicidad en concreto. Eso te está diciendo ya que son indicadores genéricos que dices, esta persona puede ser víctima de trata, algún tipo de finalidad, pero no podemos decir aún la mendicidad. Cuando ya empezamos a cuadrar los indicadores específicos de la mendicidad, entonces ya vamos afinando hacia qué tipo de finalidad de la trata nos estamos encontrando, ¿vale? En este caso, como veis, el tema de la furgoneta, el tema de, bueno, lo que habéis visto del dinero, ¿recordáis el vídeo cuando le quitan el dinero? El vídeo que hemos puesto, eso sería otro indicador. Pues esos indicadores son específicos de la mendicidad, ¿vale? Cada tipo de finalidad tendría sus indicadores. Y repito, esos indicadores no están recogidos fielmente en un de esto de siempre hay que utilizar estos indicadores. No, no siempre. Y tampoco hace falta que estén todos. Es decir, no tengo que coger yo estos indicadores y tienen que existir todos para yo demostrar esa trata, digamos. Y esto sería solo el principio del proceso, ¿vale? Que quede claro. No es que esto no es automático de tengo estos indicadores, los marco y ya tengo demostrado el delito, ya lo tengo todo hecho. No, esto es solo el principio, el muy principio de esta historia. Vale, pues como veis, este sería una persona que, así a golpe de ojo, si nosotros no hubiéramos empezado esta charla con el vídeo y con todo lo que ya en estos minutos hemos dado, ¿qué veríais? Pues lo que hemos dicho, una persona, ¿no?, que está pidiendo, un indigente, como le queréis llamar o como le llamen en cada país, pero no nos paramos a mirar detalles. ¿Por qué he puesto esta persona? No por la persona, que generalmente está mal en una formación poner fotos de víctimas. No lo he puesto porque veis además su cara está tapada, está como si vierais una manta, que es lo que la gente ve, una manta. Lo he puesto por el rótulo. ¿Veis ese rótulo? Pues ese rótulo lo tiene esa persona, pero lo tenían 3 más, exactamente igual, con la misma tipografía, con la misma caligrafía, con las mismas faltas de ortografía. Otro indicador de que si esas personas, tú vas por la calle, por el Paseo de Gracia y bajas, y cada 3 manzanas te encuentras una persona, similares características, pero personas diferentes, con el mismo rótulo, pues es algo que te tiene que llamar la atención, ¿no? Sí. Así, a golpe de ojo, por lo menos a ojo policial, que tenemos que tener más observación, a lo mejor mientras vas paseando y vas de turismo, pues no lo ves, pero sería un indicador para nosotros, lo sería. Lo sería porque esa persona no lo ha escrito, porque esa persona no ha puesto ese rótulo. Pensar que lo veis así y tal, parece, allí esta persona, del que le amputaron la pierna, ganaba entre 300 y 400 euros diarios. Diarios. Y lo tenían desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y luego dormían los Jardinets. Lo tiraban ahí en un colchón o lo recogían y se lo llevaban a otro campamento. O la persona que hemos visto en el vídeo, que es de otro caso, el Cas Plata, que fue el segundo que hicimos. A raíz de este nos dimos cuenta de que había una cantidad de personas tratadas y explotadas en la mendicidad. Hicimos ese caso que también pudimos observar, incluso esas imágenes, cómo la propia mujer del grupo criminal le quita el dinero. En el Jardinet venía un chico en bicicleta y hacía el recorrido para ir moviéndose con tranquilidad y poder ir recaudando ese dinero para que ellos no lo tuvieran ahí y nadie se lo quitara. Entonces iba, además de que lo dejaban en la furgoneta, a una hora y lo recogían, la misma furgoneta. Además de que tenían el mismo rótulo, además había una persona que pasaba y recogía el dinero. Y además otros indicadores. Nunca llevan la documentación ellos, tienen marcas físicas, salud deteriorada. En la explotación sexual, pues esos indicadores también están. Las chicas que están ejerciendo la prostitución en vía pública, que nosotros todavía tenemos un reducto en el centro, propio centro, como tenéis aquí, que ayer lo comentábamos, en el centro, en el casco antiguo de la ciudad, que tendría que ser bonito, agradable y estar en plenas condiciones. Nosotros tenemos allí un reducto todavía de víctimas de trata y explotación sexual en vía pública. O sea, tú pasas por la calle Robadors, por la I Robadors, y pasas y estás viendo mujeres
No lo ve, la gente no lo ve, pero yo sí las veo. Yo ya llevo esas gafas de la detección y cuando voy por esa calle yo ya no veo a chicas que van vestidas así o que están ahí sentadas y tal. No, yo lo que veo son víctimas. Todas, las veo además en su plenitud, como cuando estás en Matrix, que solo ves rayas, pero luego de repente ves la realidad, pues es eso, y te encuentras en la vía pública, en el centro de una ciudad como Barcelona, supermoderna, cosmopolita, muy bonita, muy todo, pero tenemos eso. Y la gente no le hace, pero vamos, es que ni se inmutan. Y esas personas están ahí con esos indicadores generales, sin documentación, con un relato aprendido, desconfianza, cómo se les va deteriorando. Llegan chicas jóvenes, como vosotras, muy jóvenes, las traen, incluso menores de edad. Las traen ahí, las ponen y tú ves cómo durante ese periodo de tiempo se van deteriorando. Lo que cuesta es ganarse la confianza de esas personas porque son muy desconfiadas, porque vienen de países donde además la policía es corrupta, donde la policía no hace nada a cambio de algo, si no das a cambio nada. Y hasta que nosotros no ganamos la confianza de esas personas para poderle decir, es que yo te voy a ayudar por nada, porque es que es mi deber, es mi vocación, es para lo que estamos, para ayudarte, para servirte. Hasta que no consigues romper esa barrera, la idiomática, la cultural, la de la desconfianza, la de los prejuicios, el relato aprendido que tienen por los captores, el control absoluto que tienen sobre ellas, saben cuántas veces suben y bajan, a lo mejor tienen que subir y hacer 15 o 20 servicios al día, con personas que no quieren, en lugares totalmente con unas faltas de higiénico-sanitarias brutales, que denominamos muebles, que son pisos ocupados en los que montan habitaciones y la chica negocia en la vía pública con el cliente, eso funciona así, y tú lo puedes ver, cómo pasan por allí, negocian el precio, se lo lleva, suben al mueble, yo he estado en esos muebles, he tenido que entrar, porque además hemos tenido que interactuar, para ganarnos la confianza. Cuando tú le das el teléfono y le dices, oye, que yo solo estoy para esto, yo no te voy a denunciar, no te voy a poner una multa, no voy a meterme con tu cliente, yo solo quiero ayudarte. Al principio te dicen que no, pero al cabo del tiempo, algunas sí que te dicen, oye, aquello que me decías es verdad. Tengo un proxeneta, ya no quiero estar más aquí, yo quiero irme con mi hija, Bueno, te cuentan cada una su historia y la verdad que son muy duras y crueles. Pero cuando vas y ves realmente una víctima, o cuando te llaman, oye, ven que le están agrediendo a esta chica, el cliente la está agrediendo. Pensar que para mí esos clientes son como violadores, porque estás pagando por realizar un servicio con una chica que no quiere hacer eso, porque está allí obligada. Hay chicas que verdaderamente lo pasan fatal, porque están allí porque las tienen coaccionadas, ya sea en país de origen o porque la figura que también podemos hablar del lover boy, que tendría relación con las niñas soldadas, son aquellas mujeres, chicas jóvenes, que el captor la enamora de cierta manera. Ese captor, ese proxeneta ya tiene su familia, pero la enamora en zonas rurales, nivel socioeconómico muy bajo. Yo he estado en Rumanía y también yo me extrañaba, oye, ¿cómo puede ser que a las chicas las engañen así? Bueno, es que estamos hablando de personas que a lo mejor no saben ni lo que es lunes, martes, miércoles, jueves. Es que le dices, ¿en qué? No lo saben, no han ido al colegio nunca, están en zonas rurales remotas, con temas agrícolas o ganaderos, con lo poco que tienen sobreviviendo, y el padre cuando llega allí, llega alguien con un coche y dice, yo tengo restaurantes y tal, me puedo llevar a tu hija para que trabaje allí, o no sé, el padre dice, pues llévatela. ¿Qué pasa? Primero, los malos ya saben dónde vive la familia. Segundo, se la llevan y ella encantada, claro, ve un coche, ve cosas que no ha visto en su vida, queda impresionada. Si la chica es bien parecida, lo que van a hacer es enamorarla, dejarla embarazada, y una vez que ella se cree que ya ha hecho su vida, ya tiene una pareja, una vez que tiene el niño se queda en Rumanía, en país de origen, con la familia paterna, y a la mujer la traen a Barcelona a explotarla sexualmente con la amenaza de, si quieres que coma a tu hijo, si no quieres que metamos a tu hijo en la deep web para ofrecerlo sexualmente, sí. Otras coacciones, otras amenazas, otros caminos, ¿no? Que no son la violencia física, pero sí es la violencia psíquica, la violencia emocional. Otra vez estamos machacando a esa persona para tenerla sometida. Las cadenas. Y otra vez estamos con las cadenas, cadena invisible que se une hasta Rumanía. Y esa chica te dice, yo te declaro, pero primero recupérame a mi hijo. Claro, ahí es cuando empezamos con los convenios, hablando con los agregados de interior, esa persona que pueda localizar a esa criatura y dice, ya la tengo. Entonces la chica declara y entonces podemos hacer una actuación vía España-Rumanía.
para que veáis lo complicado que es este delito y hasta dónde pueden llegar esos tentáculos y cómo se relaciona también el tema de esos embarazos no deseados a veces. Pensar que estas chicas, en muchas ocasiones, el proxeneta dice, yo quiero 300 euros cada día. A mí no me cuentes historia de que no hay clientes, de que es el Ramadán, no me cuentes historia, yo quiero mis 300 euros al día. Entonces, a veces se ven obligadas a delinquir, como no saben las pillan, doble victimización, porque además tienen que ir al juzgado y son ellas las que cargan. Tenemos que hablar con el juzgado para decir, no, es víctima, por favor, atiéndala en diferente. Cuando tienen la menstruación, una esponja y a trabajar, y lo hago así de crudo para que lo veáis, relaciones sexuales con enfermedades venéreas, embarazos no deseados del clientes, porque lo tienen que hacer a veces sin preservativo o con los propios captores para tenerlas amenazadas o sometidas. Yo no quiero trabajar, violaciones grupales, quedan embarazadas, las llevan a abortar a un piso cualquiera, recién abortadas, esponja y a trabajar. Esas esponjas generan infecciones, bueno, es que es bastante duro, pero es que quiero compartirlo para que veáis la intensidad de este delito, ¿vale? ¿Qué tenemos en Barcelona? Os voy a explicar un poco la estructura que tenemos nosotros, los organismos, y el trato que recibe una vez que hemos pasado ese proceso de detección e identificación, identificamos a esta persona, y entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué hace la administración pública? ¿Qué organismos existen? Veis en la presentación que hay tres partes diferenciadas. La parte municipal, que es a la cual pertenecemos nosotros, ¿no? Que sería el ayuntamiento. Ahí veis unas siglas, y os voy a explicar un poquito qué es cada cosa, y después os explicaré ¿por qué somos un rara avis? ¿Por qué somos diferentes que el resto en este sentido? ¿Veis? GTEP, Grupo de Tráfico y Explotación de Personas, del cual es el responsable mi compañero José Forca, con el cual colaboro, hemos hecho varias colaboraciones. UTE. UTE es una unidad municipal contra la trata de seres humanos. Las siglas están en catalán, por eso no cuadra perfectamente. Lo aclaro, ¿vale? Sí, entonces, UTE es una unidad municipal, es decir, que depende del ayuntamiento, de la municipalidad, que se dedica a eso, exclusivamente a eso. SAS Habits es una especie de servicios sociales, pero exclusivamente para la finalidad de explotación sexual, para el tema de la prostitución forzada, ¿vale? Es decir, cuando tenemos la trata, hablamos de la UTE, que está en el segundo lugar, cuando tenemos una explotación sexual, hablamos Habits, ¿vale? SAS Habits. Y lo último es el QUES, que es el Servicio Social de Emergencias. Es decir, al final tenemos una víctima y si le tienes que dar un recurso esa misma noche, tienes que tener algo que te brinde ese apoyo. Pues ahí entra el QUES, ¿vale? Para que nos ubiquemos. Eso es la parte municipal. Después, ¿qué tenemos? Os he dicho antes, en el proceso de detección y de identificación, que la identificación tiene que ser por funcionarios habilitados con una formación especializada y además aquí en España esa formación solamente la tienen las policías autonómicas. En nuestro caso, Mossos d'Esquadra, que veis en el segundo lugar, CME, COS de Mossos d'Esquadra, y las policías a nivel nacional, que tenemos CNP, que es el Cuerpo Nacional de Policía, y Guardia Civil, que es GC, ¿vale? Esa sería la parte policial en la cual puedes hacer la identificación formal de la víctima. Y el tercer sector, que son aquellas ONGs que colaboran, en las cuales ya hay lazos estrechos por otras colaboraciones que se dedican a esto, igual que os digo que nosotros podemos ofrecer ese primer recurso para esa primera noche o esos primeros días, al final ese trato va a acabar también posiblemente muchas veces en una ONG en la cual hay algún piso tutelado, alguna cosita así, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, sí, esa identificación de esa víctima la tenemos nosotros. Por el protocolo que veis aquí abajo, nosotros tenemos un decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona en la cual ya se nos regula que si nosotros cogemos y detectamos esa víctima, tenemos que ir a nuestros recursos, es decir, a servicios sociales de emergencia, al QUES, a la UT si es por trata o a SAS Habits si es por explotación. Si es otro cuerpo policial el que viene a nosotros, no tiene esa obligación. El otro cuerpo policial, si prefiere, se puede ir a estas ONGs que hablamos directamente, ¿vale? Entonces, si lo tenemos nosotros, que hemos ido aquí a la UT, sí que cogemos y podemos trabajar con el cuerpo policial que podamos. Dependiendo del caso y del tipo de finalidad y del momento, pues entonces se trabaja con uno u otro. Lo que más, digamos, las decisiones de con quién trabajas o a dónde va la víctima, tal, siempre se dan con la víctima en el centro de todo. Es decir, esas decisiones se toman teniendo en cuenta la situación de la víctima, poniéndola en el centro y decir, esta víctima es de este tipo, ¿qué nos interesa más? ¿Con quién nos interesa más trabajar? ¿Dónde puede ir mejor? Siempre esas decisiones se van a tomar pensando en la víctima, no se van a tomar pensando en, ostras,
me interesa más aquel porque me cae mejor, no tiene nada que ver. Siempre con la víctima del centro, dependiendo del tipo de finalidad, dependiendo del momento, de las cargas de trabajo, de dónde el mejor recurso para este tipo de víctima sería esta ONG. Siempre se van a tomar en base a esa víctima. Vale, sigo yo. Habéis visto la estructura de lo que tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces ahora os voy a poner una cuña, porque cuando hemos hablado de que la sociedad en general ve a esa persona allí con la manta y hacemos así, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos, hostia, genera una curiosidad en José y dice, vamos a hacer un estudio. Y hace una investigación sobre el conocimiento de la sociedad en general en la trata. ¿Vale? Y os vamos a poner aquí una pequeña resumen, muy resumido, porque hay una de las conclusiones que quiero que sepáis. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos que nosotros a nivel municipal, que sepáis que en toda Europa no existe nada parecido. Voy a ir para atrás porque hay una cosa que no he dejado muy clara. Esto que veis aquí, sobre todo la parte municipal, no existe en Europa. Barcelona es el único municipio en toda la Unión Europea que tiene algo así. Es decir, vosotros vais a buscar en algún sitio una unidad municipal de trata, municipal, estoy hablando, eso no existe. Solamente existe en Barcelona. Mi investigación va sobre esto. ¿Qué quiere decir? Podéis encontrar en Génova una cosa parecida, pero no tiene nada que ver. Es decir, lo que te hace diferente a Barcelona es que tiene policía local, guardia urbana del municipio, que tiene una unidad que se dedica solo a eso. Podréis encontrar otras policías que hay una unidad que también se encarga de esto, pero una unidad exclusiva y especializada en esto no existe en ningún sitio excepto en Barcelona, de policía local. A nivel de la Unión Europea, solamente Génova y Sevilla tienen alguna cosa municipal del tema de trata y de explotación. Son las únicas ciudades en toda la Unión Europea que tienen algo, y no digo igual, digo parecido, porque no es totalmente municipal. Tienen un presupuesto y contratan abogados, servicios sociales, digamos educadores, siempre externos. No es municipal. Por eso digo que no es lo mismo. A nivel europeo, que sepáis que Barcelona es la única en la cual nosotros tenemos este tipo de recursos y este tipo de trabajo y de protocolos. No existe otra ciudad que tenga municipalmente esta estructura y esta organización con estos recursos, ¿vale? Entonces, el hecho le llamó a José la atención y entonces su investigación va sobre esta parte. ¿Qué hace José? Dice, ostras, me llama mucho la atención, entra por molestias el caso, la invisibilidad del colectivo, y hace una investigación. Entonces, José coge y dice, la sociedad en general, tenemos a la ciudadanía, tenemos a los policías, a los cuales nosotros pertenecemos, y el sector judicial con esos jueces. Y José hace una investigación en la cual a más de 500 personas de esos tres ámbitos les pregunta si conocen la trata, qué tipo de finalidad, si sabrían identificar la trata, ¿no? Y esta es la metodología de estudio, así a grandes rasgos, que no voy a entrar. Pero abajo podéis ver que le hizo casi 250 encuestas a ciudadanos en general. Más o menos las mismas a policías como nosotros, ¿vale? Pero que no eran de unidades especializadas. O sea, ese policía que se lo puede encontrar antes que nosotros. El policía ese que nos tendría que avisar para que nosotros fuéramos y entonces empezáramos el proceso, es el objetivo de la encuesta. Y a jueces, ¿sí? A jueces genéricos, digamos, ostras, a ver el nivel de conocimiento. Y ahora te toca a ti explicar los resultados. Bueno, los resultados, esto fue un máster que he hecho en victimología y criminología aplicada, y en el trabajo de fin de máster pues lo dediqué pues, a esto que me generaba pues esa sensación, ¿no? que tengo, ¿no? habitual, ¿no? Que es, ¿la gente sabe detectar esto? Yo creo que no. Voy a comprobarlo. Y lo voy a comprobar en un amplio espectro. En el ámbito, la sociedad somos todos, ¿no? Porque yo también soy sociedad. Y un juez, un fiscal, también es sociedad, ¿no? Lo que pasa que quería ver, con la misma encuesta a esos diferenciados, ver en qué nos movíamos. Y lo curioso es que hay un desconocimiento general. En la detección hay un desconocimiento general. Esto que nosotros estamos explicando no lo conocen, nada más quedaba patente que solo aquellos grupos pequeñitos, como el mío, que somos muy poquitos, o otros cuerpos policiales que tienen, imaginaos, en una macroestructura como una policía estatal, que solo los grupos especializados tengan el conocimiento. El resto de policías de calle, normal, o de otras unidades, no tenían ni idea. La sociedad, exactamente lo mismo. Les suena el delito de la trata, pero no sabrían identificar ni sus finalidades ni detectar una víctima. Y, por raro que parezca, pues en el ámbito judicial, y ahí entrarían fiscales y jueces, que
lo que me sorprendió ahí, yo pedí ayuda a la fiscal jefe de extranjería, porque es cierto que jueces y fiscales no son muy proclives a querer participar en este tipo de encuestas, ¿no? Porque tienen una carga pues profesional muy elevada como para perder el tiempo en alguien como yo. Pero pedí ese favor, lo metió y bueno, pues no está mal, ¿eh? 73 encuestados de la ciudad de Barcelona en el ámbito judicial, de fiscalía, pues no está mal. Pero el resultado, en general, para hacer un resumen, porque es un trabajo amplio y con muchos ítems a tener en cuenta, es que hay un desconocimiento general. O sea, mi teoría, antes de empezar la investigación, era: yo creo que la gente no conoce el delito y, sobre todo, nadie sería capaz de detectar, a no ser que tenga una formación especializada. ¿Está la gente sensibilizada con este delito? No, se habla mucho en la tele, en las noticias, pero además se trata mal, el tema se trata mal, con una mala praxis a nivel informativa, a nivel genérico. Es como todo muy salsa rosa, no se va al meollo, no se va a vamos a solucionar el problema. Hay mucha teoría, mucha gente y tal, y mucha gente de esa que sale luego hablando en la tele, que algunos los conozco, no han visto una víctima en su vida. Es más, las víctimas no confían en esas personas, porque dicen, pero ¿tú cómo me vas a ayudar si vives en una realidad paralela, ¿no? Entonces, un poco lo que surgió de esta investigación es eso, que hay un gran desconocimiento, pero la gente sí que quiere formarse, sobre todo los policías y jueces sí ponían que querían formarse, que querían especializarse, que lo veían una cosa importante, y la sociedad también hacía como un esfuerzo de que lo veían bien, incluso que se metieran cuñas a nivel escolar, que yo lo ponía como una propuesta de mejora, ¿no? Igual como se hace la seguridad vial, ¿por qué no en esto? ¿Por qué no? Para evitar incluso que en la universidad, pues que hayan posibles chicas, estudiantes, que yo también he tenido que sacar de ese mundo, o posibles clientes, para que vean una víctima y no vean una cosa con la que yo poder hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, esa sensibilización también era importante de transmitir y de hacer llegar. Y ese fue un poco el resumen, para no extenderme más, porque da para mucho. No puedo avanzar si no digo esto. No será el primer piso ni el último que hemos hecho, algo que estamos en la universidad, en la cual tenemos que entrevistar, y hay allí universitarias, que pueden ser compañeras vuestras. Os lo digo así de claro. Como conclusiones, como habéis visto, nuestro artículo es una mezcla de la investigación de José y la investigación mía, ¿no? Lo que queremos que se recuerde de este artículo es estas conclusiones muy generales, ¿vale? La primera, hemos hablado de mendicidad. Hemos puesto el caso que nos ha acompañado durante toda la exposición, el de mendicidad, a propósito. ¿Por qué? Porque en mi investigación ya veíamos en el año 2019-2020 en la ciudad de Barcelona. A mí me sorprendía una cosa. Digo, ostras, ¿cómo puede ser que solo tengamos explotación sexual? Digo, todas las víctimas son mujeres y todo existe. Yo miraba todos los informes internacionales de la Unión Europea. No estoy hablando ya de Sudamérica o de África, no. Los informes de la Unión Europea de aquellos años, de cuando yo hice mi investigación, que decían, redondeo los números, 70% sí que es explotación sexual, pero hay un 30% que además va en aumento con el tema de otras finalidades, básicamente en mendicidad. ¿Vale? Todo el tema digo, ostras. Y sobre todo, explotación laboral y mendicidad, un 30%. Y digo, y aquí no existe. Qué suerte que tenemos. Digo, hay algo que no me cuadra, ¿no? Si toda la Unión Europea tiene un 30% por esos números y tal. ¿Qué sucede? Después de 2019, fijaos, un caso que es el que nos ha acompañado durante la exposición, y la noticia que habéis visto, otro caso. Digo, ostras, ya empiezan a aflorar los casos. Una de las conclusiones de mi investigación, digo, aquí hay una realidad escondida que no estamos viendo. Digo, que lo tengamos claro. Y en estos 5 años han ido apareciendo esa realidad escondida. ¿Qué sucede? Que tenemos la normativa que solamente protege a la mujer, que no es malo, pero si solo protegemos a las víctimas del tema de explotación sexual porque son mujeres, nos olvidamos del resto de víctimas. Y estoy hablando de la trata, no estoy hablando de nada que ver con hombre-mujer. Estoy diciendo, si la normativa solo contempla a la mujer como víctima, ¿qué sucede cuando la mujer no es la víctima? ¿Qué hacemos con esas víctimas? Siguiente, conocimiento de la sociedad. Lo habéis visto por la investigación de José. Hay un desconocimiento generalizado de todo lo que acabamos de hablar aquí de la sociedad. Es decir, nosotros hacemos así en esa manta y no vemos una víctima. Vemos algo que nos molesta y llamamos porque nos molesta. No llamamos diciendo, ¿podéis comprobar la situación? ¿Por qué? Porque siempre veo a la misma persona en el mismo sitio y veo cómo la dejan en una furgoneta. Esa llamada es una de cada 100. Las otras 99 huele mal, me molesta. Ese es el desconocimiento de la sociedad. Formación especializada. Solamente los grupos que tienen formación especializada serían capaces de hacer este proceso, ¿vale? Entonces, quizás
a pesar de que no se dediquen a eso, sí que sería necesaria una formación una formación especializada a nivel más general para que cualquier policía tuviera el conocimiento de esa fase de detección, esa fase de identificación, esos indicadores y tuviera el suficiente bagaje para empezar el proceso y activar los conductos adecuados. Y por último, os recuerdo, lo que existe en Barcelona, de lo que estamos hablando ahora, no penséis que hay una réplica en todas las ciudades. No es que no existe. No hablo de España, hablo de a nivel de la Unión Europea. No existe otra ciudad en la cual, a nivel municipal, exista una unidad como la nuestra. Encontraremos esas policías nacionales, esas policías estatales, que sí, que claro que son muy grandes y tienen esas unidades. Pero la policía de cada ciudad, de cada pueblo que trabaja en el sitio, no tienen esas unidades. Yo, por mi parte, voy a dar las gracias a la gente que está aquí, a la gente que está en streaming, porque yo os adelanto ya el agradecimiento de habernos escuchado. Pero el cierre lo va a hacer José, pero no os va a agradecer el haber estado aquí. Eso ya lo estoy haciendo yo, ¿vale? José va a cerrar de una manera un poquito distinta. Pues sí, como ayer me pidió que agradezco que nos hayas invitado, por supuesto, me dijo, sí, la teoría está muy bien, pero me gustaría que habláis de cosas más prácticas, que es lo que hemos intentado, daros una pequeña charla con ejemplos prácticos, pero antes de acabar os he puesto aquí, hemos puesto un compendio un poco de noticias variadas de las diferentes finalidades de casos reales que hemos hecho nosotros. Estos casos he trabajado yo personalmente. Entonces, vamos a empezar por el de arriba, que enlazaría pues un poco con el tema de las niñas, porque como veis, liberados 2 hermanos menores explotados sexualmente por su familia y obligados a mendigar. Y os explico, y voy a hacer un pequeño resumen de cada caso para que veáis el delito de la trata en su amplio espectro y qué nos encontramos. Porque una cosa es el 177 bis, lo que dice el convenio de no sé dónde, lo que dice no sé quién y no sé cuántos, pero esto es lo que nos encontramos en la calle. Y en la calle nos encontramos de que había una familia de nacionalidad rumana en este caso, que tenía pues lo típico que también podéis ver. ¿Sabéis cuando vais y paráis en un semáforo y alguien os limpia los vidrios, ¿no? Que dicen, no me limpies? Pues esa familia estaba en el centro de Barcelona, en la Plaza de España, y en una plaza que está justamente al lado de los juzgados de Barcelona. Pues justo ahí había una plaza muy grande, una rotonda, donde se ponían a estas personas, entre ellos 2 menores. Lo que pasa que visualmente tú de lejos no los visualizabas como menores, porque el niño, bueno, tenía 14 años, pero era alto y, bueno, tú de lejos no visualizabas que fuera tan menor, y la niña mucho menos, por cómo la vestían. Claro, esto porque empezó también por quejas de gente que estaba ahí que decía, oiga, que me ensucian los vidrios. Me ensucian los vidrios y esto no puede ser, oiga, esto no lo pueden hacer, no lo pueden remediar. Quejas, en este caso, al distrito de Sants-Montjuïc. Ese distrito de Sants-Montjuïc reciben esa queja, lo visualizan y dicen, hostia, parece que esa chica es joven, ¿y por qué la visten diferentes? Todas van pues con sus faldas largas, su delantal, su moño, y esta chica, que la tienen ahí limpiando, pero va con una ropa un poco rara, un indicador. Va de una manera, va maquillada de una manera que no es normal, o sea, desentona del grupo, le llamó la atención. 2 guardias, en este caso avispados, que dijeron, oye, mira, nos han enviado por las quejas estas, pero vemos que tienen una chica allí, jovencita, que nos da mala espina. Perfecto, detección, lo que hemos hablado. Alguien avispado, que también, a colación a lo que venía antes, he notado una diferencia porque desde hace 3 años, que yo personalmente voy a dar formación en los cursos de acogida. Todos aquellos agentes de nueva incorporación que hacen una oposición y pasan el curso básico antes de salir a la calle, hacen el curso básico con Mossos d'Esquadra, todo conjunto, los 9 meses de academia, de policía, normal, ¿vale? Pero antes de salir a la calle, el propio ayuntamiento les da un curso de acogida de 15 días. En esos 15 días yo voy a dar una charla similar a esta, pero un poco más profunda y más profesional, enfocada a el trabajo de calle, lo que se pueden encontrar, interior de pisos, que aquí no lo vamos a tocar, pisos y locales, que también desde el COVID, también os tengo que decir, y una pequeña cuña, antes estaba todo más visual, con el COVID todo pasó a pisos y locales. Con el COVID, durante el COVID aquí en España, una de las actividades esenciales, ¿cuál era? Que era sorprendente, peluquería. O sea, tú podías ir a comprar tal y a cortarte el pelo, que era algo esencial.
Los chinos, que son muy avispados, dijeron, esta es la mía. ¿Qué hicieron? Pues todos los locales vacíos abrieron un montón de peluquerías, pero que allí no se cortaba el pelo, ¿vale? Entonces la gente bajaba a comprar el pan y antes de subir a casa entraba a cortarse el pelo. Entramos en más de 60 locales de esos a la vez, que por redes sociales, navegando, haciendo ciberpatrullaje, que es otra de las actividades que tenemos que hacer, nos metimos en los más escabrosos, en aquellos que los clientes comentaban, vete a este local que aquí hay una china que comentarios totalmente desafortunados y totalmente degradantes hacia la persona, pues fuimos a los peores, a los que veíamos que las chicas estaban más degradadas y pudimos, por nuestra capacidad, conjuntamente con Mossos en este caso, Inspección de Trabajo, entramos en 60 peluquerías. Todo víctimas, todo lleno de chicas de nacionalidad china ejerciendo la explotación sexual por las triadas chinas. Bueno, volvemos al tema. Cuando finalmente conseguimos hacer una vigilancia sobre este grupo, observó un compañero cómo un coche, aparte de limpiar, se montaba la chica. Él iba con una moto de paisano, porque trabajamos de paisano, lo que denomináis las secretas, pues se fue detrás de ellos y fue como fueron a un parking, como podría ser donde hemos aparcado nosotros. Allí tuvieron la relación sexual, grabó todo, como el hombre salió, tiró el preservativo, se limpió, tal, y la volvió a dejar al sitio. Ya teníamos, efectivamente, ahí aparte de limpiar, también se ejercía otra actividad. Pero, claro, nosotros desconocíamos que era menor, porque si es menor, hubiéramos tenido que actuar de inmediato, pero no lo sabíamos. No, de momento estábamos investigando a ver quién eran, tal, no tenían la documentación. Cuando los paraba un coche, le enviábamos un coche patrulla, pues siempre daban datos incorrectos, como es normal, y tampoco sabíamos dónde vivían. Y resulta que habían también unas quejas vecinales en el propio distrito, porque en una de esas obras que hacen, que tiran un bloque abajo y ponen una valla, pues detrás habían montado un campamento al uso. Un campamento, me refiero, con tiendas de campaña, trozos de lona, y ahí vivían. Y eso generaba también molestias, pero desconocíamos que estaban vinculadas. Por eso a veces las quejas se unen y a veces desactivamos incluso problemas de convivencia y civismo. Entonces, cuando hicimos la intervención, dentro del Cuerpo Nacional de Policía había una policía que era rumana, y cuando entramos, ya localizamos y dijimos, bueno, vamos a intervenir, ¿no?, para ver quién son estas personas. Cuando aparece la chica recién levantada, que iba sin maquillar y vestida con un chándal, lo que ves es una niña. Cuando entramos nos quedamos, porque digo, pero ¿esta es la chica que hemos estado viendo todos estos días? Claro, es que maquillada con... Justamente ella tenía 16 años, pero es que llevaban 2 años. O sea, cuando la chica salió y empezó a hablar en rumano con la compañera me dijo, oye, pero esta niña es menor. Y nos quedamos todos, ¿cómo que es menor? Sí, que dice que tiene 16 años. Y nos saca... Empezamos a rebuscar y encontramos en la tienda de campaña de los captores la documentación, miramos y efectivamente la chica dice, yo quería venir a estudiar peluquería, pero me tienen aquí, son mis tíos, porque mi padre no sé dónde está y ese es mi hermano, y nos tienen aquí limpiando, el hermano con 14 años, no iba ni escolarizado ni nada, y la niña explotada sexualmente. Fijaos, una cosa que hemos dicho, doble finalidad, es decir, si puedo sacar el doble de rendimiento con la misma persona, es un negocio, es lo que hablábamos de la cosificación. Si la tengo explotada sexualmente y además la tengo en mendicidad, pues saco el doble en el mismo tiempo, digamos. Pues entonces, ¿qué pasó? Que la niña nos cedió su teléfono y nos dejó explotarlo. A nivel informático, pues con los técnicos policiales lo empezamos a mirar y empezamos a ver una serie de mensajes en los que ella manifiesta, es que soy menor, es que tengo 15 años, es que tal. ¿Y cómo los clientes? A los clientes, ¿eh? A los clientes, ¿eh? Esto se lo dice a los clientes. Los clientes interactúan por teléfono a través de los familiares, y a veces el teléfono lo lleva a los familiares, que son quienes se lo gestionan, pero a veces cuando ella queda o se queda el teléfono dice, oye, que yo no quiero quedar contigo, que yo soy menor. Es igual. ¿Qué hicimos? Una ardua tarea de investigación y cogimos todos esos teléfonos que no sabíamos quién eran, hicimos una investigación individualizada y tiramos hasta tan atrás que daba la memoria del teléfono, hasta que la niña, por fechas de nacimiento, tenía 14 años. Y con 14 años ya la estaban explotando sexualmente. Antes de la ley del sí es sí, a esos dos
últimos que pudimos detener, detuvimos 40 clientes, por eso lo pongo, ¿eh? Es el primer caso que, aparte de detener a los malos, detuvimos a los clientes. ¿Por qué? Porque pudimos comprobar que estaban con una menor. Tenían conocimiento, o sea, no podían decir, no sabía que era menor, no, ella les había manifestado que era menor, por lo tanto no tenían escapatoria. Y quedaba así. Total, y esos dos, con menores de 14, les metimos agresión sexual. Por eso es un caso que es curioso, por llamarlo de alguna manera, porque por primera vez pudimos ir contra los clientes, que generalmente eso no ocurre. De hecho, en mis 18 años de trabajo, difícilmente hemos podido comprobar esto. Matrimonio, bueno, este de mantiene los 15 años de prisión es el que hemos visto, el cas Jardinets, que es el que hemos hablado. El del hombre de origen pakistaní, ese sería otro caso de la explotación laboral, que se da más en hombres. ¿Por qué? Por la resistencia física. Porque lo puedo tener trabajando hasta que reviente. Y este hombre estaba en Madrid, era un ciudadano pakistaní que quería trabajar de cocinero. Dijeron, si vienes a Barcelona, ahí hay mucha comunidad india y pakistaní, podrás trabajar, que hay muchos restaurantes en la zona del Raval. Y el hombre dijo, vale. Ya hicieron la captación mediante engaño, pues le dijeron, te vamos a ofrecer un trabajo. Sí, le ofrecieron trabajo de cocinero, pero ¿cómo? ¿En qué situación? Lo metieron en un sótano, que cuando entras aquello era como unas catacumbas, yo no sabía que había tanta profundidad en un local en el centro de Barcelona, y si vierais el lugar donde estaba, es que no se podía respirar. Había unas cocinas clandestinas, y ese hombre lo tenían haciendo las famosas samosas que venden por la madrugada en las zonas de ocio de discotecas, que no sé si aquí se estila, pero son unas empanadillas que van así, samosas y beers, samosas, y te van vendiendo cuando sales de la discoteca. Y ese hombre lo tenían ahí trabajando 24 horas. Tenía un colchón, el hombre con unos hornillos y todo, bueno, pero lleno de humedad, sucio, higiénico-sanitario. Yo no sé cómo no se muere la gente cuando come eso. Debe estar la gente hecha a prueba de bombas. Pues el hombre iba comiendo de lo que iba haciendo. Y cuando tenía sueño se tiraba al colchón. No sabía si era de día, de noche, si era lunes, martes. 24 horas en un sótano, cocinando, durmiendo, haciendo tu vida en esas 4 paredes, ¿eh? Con esas humedades, con esas condiciones insalubres. Sí, porque en una de esas, es que claro, es que cuando lo cuentas empezamos a, cuando ya lo supimos a posteriori, venían los de Globo en las bicicletas a coger productos para llevarlos a domicilio. Una cosa, y claro, en una de esas, ese hombre, pues supongo que estaría por ahí deambulando, intentando buscar un sitio donde hacer sus necesidades, y encontró la escalera y subió, vio la puerta abierta y salió totalmente como ido, porque le faltaba oxígeno, no había visto la luz del día, no sabía ni dónde estaba y salió totalmente aturdido a la calle, como salió de casualidad, porque nadie se pensaba que se iba a escapar, escapó como en las películas. ¿Y qué vio? Que nadie esperaba que ese hombre subiera a la escalera del sótano y ya está. O sea, estaban tan confiados de esa subyugación a esta persona, el nivel de superioridad, que no esperaban ni que del tiempo que llevaba ahí, que no esperaban ni que esa persona fuera capaz de subir la escalera y salir. Como nadie se lo esperaba, nadie lo vigilaba ya ni siquiera. O sea, estaba en un sótano ya totalmente, digamos, de manera confiada, que nadie esperaba que un día subiera buscando ves a saber qué y pues saliera a la calle desorientado como... Esas cadenas de las que hablábamos, pues él salió deambulando y, como en las películas, vio unas luces azules y ahí que se tiró encima del coche. Compañeros también, que es lo que os he dicho, han recibido esa formación que yo llevo dando hace 3 años, eso nos ha incrementado. Fijaros, en 3 años que doy esa formación a los nuevos, ha incrementado la demanda de peticiones de colaboración de gente que está detectando víctimas en vía pública, en locales, en pisos y tal. Los equipos de policía de barrio ha aumentado de tal cantidad que no damos abasto. Tengo en cola para ir a hacer inspecciones administrativas y hacer entrevistas de indicadores a posibles víctimas de trata. No damos abasto. Solo con esa pequeña formación de 40 minutos o 30 minutos que les doy a chicos nuevos. Imaginaros si esto se pudiera extrapolar. Podríamos visualizar la sociedad en las universidades, en los institutos, todo. Es que se podría aumentar esa porción de colocación de las gafas de la ESO. Esa detección de la que hablamos al principio. Entonces, ese hombre se tiró encima del coche, los compañeros llamaron, lo guié, otro caso. Luego entramos y se veía cómo vamos... Fatal. ¿Fatal? Ya... Fatal. Vale, pues, bueno... Vale, pues para acabar, matrimonios forzados también tienen relación y han aumentado
en un alto porcentaje, sobre todo ciudadano pakistaní con menores de edad, que también estaría relacionado, hemos actuado y es muy difícil. Y antes de finalizar... Sí, antes de las preguntas, obligado... Es que siempre lo tengo, veis aquí, muchas gracias, en recuerdo de Lili Chisor, porque todos los que os he contado son cosas que han quedado bien, que hemos hecho bien, pero siempre en la criminología las víctimas es lo último, siempre desde históricamente la victimología, la víctima ha quedado como relegada, siempre se habla sobre los malos, sobre los captores, sobre los delincuentes, y en este caso me gusta nombrarla y cada vez que lo nombro se me sigue poniendo la piel de gallina, porque este caso no nos salió bien. En este caso, esta víctima, Lili Chisor, una chica moldava que estaba en la Illa Robados y que yo conocía y que estuve intentando ayudarla durante 11 años, finalmente ese deterioro físico del que hablamos, ese indicador, tuvo lugar y murió desangrada en una bañera de un piso ocupado porque tenía leucemia y murió directamente reventada de trabajar, la tenían horas infinitas y no supimos hacerlo mejor. Como administración fallamos, yo me emociono cada vez que lo hablo, yo fui a su entierro, el ayuntamiento, la UTE pagó el entierro ortodoxo porque ella pertenecía o creía mucho en esa religión y no lo supimos hacer mejor. Y falleció. Y eso siempre la nombro porque me gusta recordarla. Y con esto ya finalizo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Pedro. Ahí, listo. No, muchas gracias por compartir esas experiencias, por compartir de verdad ese conocimiento que es muy necesario, y ahorita estábamos hablando con mi compañera que esto se puede articular hasta transnacionalmente con otros países, porque nos damos cuenta que también el trata viene de países de Latinoamérica, Sudamérica, para Europa y también de otros estados. Pero volviendo al tema que nos atañe el día de hoy en este congreso sobre niñas soldado, estábamos charlando de cómo se pueden construir indicadores también para identificar el reclutamiento también de menores. Te tengo que pedir disculpas, Pedro, porque en nuestro artículo sí que hablamos de esos indicadores. Pero ¿qué pasaba? Teníamos una petición expresa de que aquí teníamos que hablar de casos. Y entonces, hay que ser humilde, nosotros sí que nos pueden llegar niñas soldado, pero una vez que ya han sido reclutadas, las han explotado de una manera en una guerra, y entonces sí que es verdad que si esas organizaciones tienen lazos, sí que cogerán esas niñas soldado y acabarán en ciudades como la nuestra. Pero los casos que conocíamos eran esto. Entonces, al transmitir los casos, hemos cogido estos ejemplos, ¿vale? Pero en nuestro artículo, que se incluirá, sí que hacemos una propuesta de indicadores específicos, ¿vale? Que no hemos puesto en esta presentación, pero en el artículo sí que lo hacemos, Pedro. Entonces, es una propuesta con nuestra humildad, ¿vale? Desde la experiencia, digamos. Pero vuelvo a repetir lo que he hablado de los indicadores. Los indicadores son a partir de la experiencia, no hay un tratado o un decreto o una resolución de un organismo que diga estos son los indicadores perfectos y los que tiene que utilizar la policía de cualquier país. Eso no existe. Nosotros hacemos una propuesta desde la experiencia que tenemos, pero no significa que en vuestro país, oye, haya una figura allí experta en la trata policial que diga yo creo que hay que incluir, que hay que poner este. Nosotros hacemos en nuestro artículo hacemos nuestra propuesta, Pedro. Entonces te invito a que en el momento cuando de esto, pues ya cuando lo compartamos todo y lo podamos leer. Pero repito, con el detalle ese que tenemos que saber todos, que la propuesta, digamos, los indicadores que podamos proponer nosotros, puede ser que funcionen al 100% en nuestro caso, digamos, cuando llegan a la ciudad de Barcelona, pero quizás a lo mejor hay que hacer una pequeña adaptación en vuestro país o en cualquier otro país, digamos, porque cambia el entorno, cambia la cultura, y entonces las maneras de trabajar de las delincuencia organizada es un poquito diferente. Hay que adaptarlo siempre. No vamos a encontrar una lista de indicadores 100% perfecta que valga para todo. Pero sí, en nuestro artículo sí que hacemos esa propuesta que tú nos pides. Pues la verdad es que agradezco la pregunta de Pedro, porque mañana tenemos una presentación de una persona que va a dar sensibilización en zonas especialmente vulnerables al reclutamiento y que indica a los niños, las niñas, los maestros, las personas que pueden fijarse
indicadores de la posible existencia de reclutadores o de mecanismos o de todo eso, y entonces mañana yo creo que nos centraremos un poquito más en ese tema. Así que muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Sí. Mira, Lady Cristina. Hola, tengo una pregunta. Posterior a que ustedes hacen seguimiento y pueden salvar a esas niñas, ¿qué acciones hay para que ellas como que reconstruyan su tejido social, vuelvan en su entorno psicosocial, que no reincidan por necesidades de abandono del Estado o por problemas intrafamiliares y etcétera? ¿Qué apoyo les brindan siendo de acá o siendo de otro país? Y eso me interesa saberlo. ¿Qué hacemos con las víctimas realmente? No te voy a hablar de teoría, te voy a hablar casos reales. ¿Qué ha ocurrido? Yo tengo víctimas desde el 2006 que todavía las estoy atendiendo. Se han ido a vivir. La prostitución en España es alegal, no está regulada todavía. Si una persona quiere ejercer la prostitución, nadie le puede decir que no. Lo que está penado es la coacción, la obligación, la explotación de esa persona o la trata. Pero si alguien quiere ejercer la prostitución, lo puede hacer. ¿Qué nos hemos encontrado realmente? Pues que teniendo unos programas muy intensos, sobre todo a la hora de, una vez que has sacado a esa víctima, ¿qué haces con ella? Pues le damos todos esos recursos. Hay pisos de acogida, es una tarea multidisciplinar, la atienden psicólogas, educadoras sociales, abogadas que le informan de todos sus derechos, que es un amplio abanico de ellos, todo lo que se le puede hacer. Y luego, una vez que se ha recuperado, se ha empoderado, si sigue con el proceso judicial, si declara, si no, hacemos la prueba preconstituida para que si luego se quiere marchar, quede ya grabado ese juicio y no tenga que ser llamada de aquí 2 años, esa persona puede decidir, quiero irme a mi país de origen, se le paga el billete, se le localiza la familia, quiero quedarme aquí, te quedas aquí. El ayuntamiento tiene convenios con empresas importantes, como Inditex, en la que si la persona quiere salir totalmente de ese mundo, se le ofrece la posibilidad de empezar una nueva vida con un trabajo, con una formación específica, tanto primero con que si no habla español, pues tendrá que formarse tanto en catalán, en castellano, para poder trabajar, ¿no? Y poderle darle esa salida y trabajar en una empresa en la que le ofrece un trabajo que, bueno, el problema está que la remuneración que ellas saben que pueden conseguir con la prostitución no la van a conseguir trabajando. Muchas de ellas prueban esa vía y, por desgracia, se vuelven a lo que sería en donde ellas saben que pueden generar esa cantidad de dinero para sus familias esta vez. Pero como es, una vez que están liberadas de la explotación, si ellas quieren trabajar, yo tengo víctimas que han continuado trabajando aquí o en otro país, pero porque ellas quieren, están liberadas. Entonces, las niñas es diferente, porque las niñas sí que intentamos, si no tienen la familia con la que... porque hay muchas chicas que han venido aquí, sobre todo de Rumanía, con documentación falsa, y cuando las hemos liberado, hemos sabido quiénes eran, resulta que están dadas por desaparecidas, por su nombre real, en Rumanía, como niña desaparecida. Y la volvimos a hacer retorno a su país, con su familia, la familia agradecida, y nosotros contentos por haber conseguido ese retorno con un final relativamente bueno. Pero sí que es cierto de que depende un poco de lo que la víctima nos exprese y lo que quiere hacer ella. Aquí se le da esa opción de que ella decida qué quiere hacer con su vida y se le ayuda a que lo que ella decida lo pueda conseguir. En la formalidad, estas son las unidades que se encargan de lo que ha dicho José. Es decir, una vez que están liberadas, ellas son dueñas de su vida y dueños en el caso de la mendicidad. Y todo esto que dice él se formaliza a través de las unidades que hemos hablado. Cuando hablábamos de tráfico de personas, lo de la OT, cuando hablábamos del tema de explotación sexual, hábitos, todo eso, o el tercer sector, si también entra en juego alguna ONG. Se vehicula todo esto que ha dicho José a través de estos organismos. Sí. ¿Qué garantías les brindan ustedes a quienes dan las declaraciones sobre las bandas que las explotan? Sí, mira, tenemos la figura del testigo protegido, todo, y que yo siempre hago una crítica destructiva hacia esa figura porque está anticuada y está mal. Y está mal porque, aunque nosotros les ofrecemos la oportunidad de ser testigo protegida, en la que tú ya no eres Laura Pérez, sino eres la víctima X32. Y serás víctima X32 desde que inicia el proceso hasta que finaliza, y solo conocemos la entidad, los policías que la cogemos, y el juez
que lleva el caso con la fiscal. Para el resto del mundo mundial, esa persona es X32, por poner una palabra. El problema que tenemos con nuestra actual legislación en el tema de testigo protegido es que al llegar al final del juicio, si el abogado de la defensa de los delincuentes es avispado, le va a decir al juez: quiero saber la identidad de la persona que está denunciando a mi cliente para no declarar indefensión. Entonces, el juez tiene dos opciones. No te digo nada porque quiero proteger a la víctima, el abogado se la anota, o sabe qué va a ocurrir, y es que si no le da los datos, el juicio, aunque lo ganemos nosotros y luego va a quedar nulo. Entonces ese es el fallo que tenemos. Total, que el juez, que sabe que eso va a quedar en un juicio nulo, tiene que darle la identidad de esa persona. Con lo cual lo de testigo protegido no como en Estados Unidos, no. Aquí es un fiasco. Y eso lo tenemos que informar a la víctima antes, que durante el proceso, 2 años o lo que dura hasta que salga el juicio, no vas a saber que has denunciado tú, pero que llegado el caso, si el abogado de la defensa lo pide, el juez lo más seguro que para evitar que se pierda ese caso va a facilitar al abogado de la defensa, con lo cual los malos van a saber quién ha sido quien ha denunciado. Es un fallo que tenemos también en el sistema. Te agradezco la pregunta. Muchas gracias. Yo quería preguntar si trabajáis con los servicios de salud, ¿no? Tanto, sobre todo las niñas y las mujeres que tienen necesidades de salud sexual y reproductiva, si estas formaciones las hacéis también. Sí, de hecho, una cosa que no hemos hablado, porque para no extendernos más, a raíz de este sistema que tenemos vehicular, ¿no?, a nivel municipal, se creó ya en el 2016 lo que llamamos la tabla interinstitucional, una mesa interinstitucional, en la que la comandaba la propia alcaldesa, y allí nos juntábamos todos los cuerpos policiales que actúan en Barcelona, incluidos nosotros, todas las entidades, UTES, ASAVIS, todas las entidades, y también se llamaba a CatSalut, o sea, a médicos, se llamaba a la judicatura, a fiscalía, a centros escolares, a lugares exclusivos de mujeres. O sea, intentamos que sea algo totalmente multifactorial y que atienda y que llegue a todos los canales posibles. Entonces, a nivel de salud, también entran, sobre todo cuando ya tienen la información y cuando ya reciben una persona que puede tener una enfermedad venérea o que viene con un embarazo no deseado o que viene con cualquier ítem de estos indicadores, ya también se coordinan y tienen la información para poder derivar a la UT y la UT nos llama a nosotros. De todas maneras, es una formación que se ha dado y que se está promoviendo, sobre todo también a técnicos de barrio, a técnicos que van a las escuelas, que pueden ya ver, a través de los profesores también puede ver indicadores de esa persona, quién le lleva a los niños, quién los trae, en qué situación están, van al cole o no van, en horario escolar están haciendo otras cosas. Todo eso lo intentamos vehicular a través de técnicos especializados y además tenemos esas tablas que vamos reuniéndonos cada cierto tiempo para poner sobre la mesa todas las novedades, todos los casos, aquellos que no tienen solución con el tema narcopisos, bueno, toda una serie de circunstancias que van surgiendo en el día a día, las vamos tratando para poder que ese abanico y esa amplitud de miras sea lo más amplia posible. Entonces, a pesar de eso, cuesta mucho, porque en el tema reproductivo generalmente no las suelen dejar ir al médico, suelen ir a pisos donde parece ser que hay alguien que entiende y allí se producen pues, esas interrupciones de embarazo de manera ilegal. No suelen acudir, lo que sí que es cierto que cuando hay marcas, quemaduras, golpes, agresiones o determinan que en algún momento ha podido sufrir algún tipo de violencia enfocada a este ámbito, sí que nos avisan, porque tienen esa formación. Bien. Vamos a finalizar porque nos estamos comiendo ya el tiempo de la siguiente ponencia. Vale. Tenemos aquí una pregunta de Sonia Hernández, una ponente también del Congreso, que la hace online y nos pregunta: la publicidad que se deja en los coches y que claramente se intuye que hay explotación sexual detrás, ¿es posible perseguirla penalmente en España? ¿Cómo? Sí. La publicidad... publicidad, Sí. vale. La publicidad que se deja en el coche y que claramente se intuye que hay explotación sexual detrás,
¿Es posible perseguirla penalmente en España? ¿Qué papel tiene la ciudadanía? ¿Es posible denunciarla? De manera directa, o sea, aquello que digamos esto es tal, no, pero sí que hay un trabajo como el que decía él, ¿no? En este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos a lo mejor un sitio en el cual hay prostitución y entonces en aquellos sitios donde hay prostitución nosotros siempre vamos con las gafas para mirar si hay explotación, porque como la prostitución no es que sea ilegal, o sea, si la mujer está allí porque quiere y no es menor de edad, nosotros no podemos negárselo. Nosotros iremos a hacer las comprobaciones. Si a nosotros nos llega, o nosotros de oficio vemos eso, nosotros iremos a comprobar ese establecimiento, ese local, sea legal o ilegal, tenga licencia o no tenga licencia, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos esa comprobación, esas primeras patrullas, que puede ser cualquiera, harán una inspección del establecimiento. Y ahí, en esa inspección administrativa, como se hace de cualquier tipo de establecimiento, es donde ellos tienen que poner el foco en los indicadores que hemos hablado antes. Entonces, si en esa primera inspección comprobamos esos indicadores, es cuando activamos el proceso para que después vaya esa persona. Si lo tenemos muy claro, que allí puede haber explotación, entonces ya se va conjuntamente. Ya directamente ya vamos todos juntos y entonces allí mientras esas primeras patrullas hacen esa inspección, desde un segundo plano ya se mira por nuestra parte, digamos, todo lo que es el tema de edad. Sí, eso generalmente, y para resumirlo, mientras se hace la inspección administrativa, que sería ver si tienen los permisos, los extintores y demás, nosotros cogemos a todas las chicas que están de ese anuncio, indicadores, las cogemos entrevista. Individualmente, nos separamos cada uno con una chica y le hacemos la entrevista de indicadores, que dura unos 20-25 minutos. Si tiene esos indicadores o alguna quiere declarar, iniciamos el proceso penal. O sea, resúmenes, de manera directa no, siempre hay que seguir este proceso que hemos ido hablando. Entonces, yo si me encuentro unos de estos, o sea, unos tickets en mi coche que me dice, señorita, no sé dónde, o a la salida del hotel, que ha pasado, que te van dando esos papeles, yo puedo coger esos papeles y os los voy a entregar diciendo, mira, me han dado, yo buscaros la vida porque puede haber algo ahí, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Yo creo que se han quedado los alumnos con un montón de preguntas, pero bueno, ahora tenemos un café y seguramente podrán haceros más preguntas. Sin problema. Gracias, muchas gracias.